Bienvenidos una vez más a mi canal. ¡Qué alegría tenerlos por aquí! Hoy preparaos porque vamos a sumergirnos en un mar de secretos, rumores y verdades a medias. Sí, como lo habéis oído, vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, pero a la vez más misteriosas, de la televisión turca, Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. ¿Listos para desvelar qué pasó realmente entre ellos? Para descubrir esos secretos íntimos que tanto nos han mantenido intrigados durante años. Pues abróchense los cinturones porque este vídeo va a estar jugoso. Antes de empezar, como siempre, os animo a que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. No os perdáis ni un solo vídeo. Activad la campanita para no perderos nada. Y por supuesto, dadle un buen me gusta a este vídeo si os entusiasma el mundo de las series turcas, los chismes de celebrities y, bueno, todo lo que tenga que ver con el drama y el amor, o su ausencia. Me encanta leer sus comentarios, así que dejen su opinión abajo. Ahora sí, vamos al grano. Altay Ulusoy y Serine Sarıkaya. ¿Dónde empezamos? Estos dos bombones turcos con una química que traspasaba la pantalla, se conocieron en la serie Medcezir, y desde el primer momento, la chispa saltó. Y no solo en la ficción, señores y señoras, sino también en la vida real. La serie, para los que no la conozcáis, es una adaptación de DOC con todo el glamour, los dramas adolescentes, los amores prohibidos, y la química explosiva entre ellos. Altay interpretaba a Yaman, un chico de un barrio humilde que se enamora de Mira, interpretada por Serine, una chica de la alta sociedad. Yaman con su encanto rebelde y su corazón noble y Mira, con su belleza etérea y su espíritu soñador, encarnaban a la perfección el clásico romance de Romeo y Julieta, pero con un toque moderno y turco. Y esa conexión, esa complicidad que vimos en pantalla, era real. Las noticias sobre su romance no tardaron en inundar los medios turcos. Fotografías de ellos juntos, cogidos de la mano, paseando por las calles, compartiendo cenas románticas. Todo indicaba que la relación iba viento en popa. Los fans se volvieron locos, era el sueño hecho realidad. Su historia de amor en la ficción se trasladaba a la vida real, ¡qué maravilla! Las redes sociales estallaron con mensajes de apoyo y felicitaciones, y los medios de comunicación no dejaban de publicar noticias sobre su relación. Era la pareja del momento, la pareja perfecta, la pareja soñada. Pero como en toda historia de amor, y especialmente en las de las celebridades, no todo es color de rosa. La fama, la presión mediática, las agendas apretadas, todos estos factores pueden afectar a una relación. Y al parecer, la de Altay y Serine no fue la excepción. La constante exposición pública, los rumores malintencionados y las expectativas de los fans comenzaron a ejercer una presión insoportable sobre la pareja. La idílica imagen que proyectaban en público contrastaba con los problemas que inevitablemente surgían en su día a día. Empecemos por los rumores. Ya sabéis, los rumores son el pan de cada día en el mundo de la farándula. Y en este caso, no faltaron. Se habló de infidelidades, de celos, de diferencias de personalidad, todo lo que se os pueda ocurrir. Algunos medios especulaban sobre la incompatibilidad de sus personalidades, otros mencionaban las constantes peleas, las discusiones. Vamos, el drama turco en estado puro. Las revistas del corazón se llenaron de titulares sensacionalistas y de análisis exhaustivos sobre la relación. Se especulaba sobre quién era el culpable de los problemas, quién había cometido el error, y cuál era el futuro de la pareja. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Qué pasó realmente entre Altay y Serine? Aquí es donde la cosa se pone interesante. ¿Qué secretos se esconden detrás de esa ruptura que tanto nos intriga? ¿Hubo algo más que las especulaciones de los medios? ¿Qué papel jugaron la fama y la presión en el final de su historia? En primer lugar, es importante entender que a pesar de la intensa especulación, ni Altay ni Serine han hablado abiertamente sobre los detalles de su ruptura. Han sido muy discretos, muy celosos de su privacidad. Optaron por guardar silencio, evitando alimentar la polémica y protegiendo su intimidad. Sin embargo, sí que han dejado algunas pistas, algunos detalles que, analizados en conjunto, nos pueden dar una idea de lo que pudo haber ocurrido. Una de las claves, a mi parecer, es la presión mediática. Constantemente perseguidos por los paparazzi, con sus vidas analizadas al milímetro, con las expectativas de los fans por las nubes, eso desgasta, eso agota. Imaginaos vivir así, sin poder tener intimidad, sin poder ser normales.
Cada paso que daban, cada gesto que hacían, era examinado y comentado por miles de personas. La privacidad se convierte en un lujo y la libertad de expresión se ve coartada por la constante vigilancia. Esto, sin duda, pudo haber sido un factor importante. En el distanciamiento de la pareja. La falta de anonimato, la necesidad de mantener una imagen pública perfecta, y la constante invasión de su intimidad, pudieron haber generado tensiones y conflictos que desgastaron la relación. Otro punto a considerar es el tema de las agendas. Ambos son actores muy solicitados, con proyectos constantes, rodajes fuera de Turquía. Eso evidentemente dificulta mantener una relación. La distancia, los viajes, la falta de tiempo, todo esto puede erosionar cualquier relación, por fuerte que sea. El ritmo frenético de sus carreras, la necesidad de viajar constantemente y la dificultad para compaginar sus compromisos profesionales con su vida personal, sin duda, pusieron a prueba la fortaleza de su amor. La distancia física y emocional, la falta de tiempo para compartir y la dificultad para mantener una comunicación fluida, pudieron haber generado sentimientos de soledad y distanciamiento. Y por supuesto, no podemos descartar las diferencias de personalidad. Aunque la química en pantalla era innegable, la compatibilidad en la vida real es otra cosa. Los gustos, los valores, las expectativas de cada uno. Todo eso juega un papel crucial en la dinámica de una pareja. Tal vez simplemente no eran el uno para el otro. Aunque la atracción física y la conexión emocional fueran evidentes, es posible que sus personalidades, sus valores y sus aspiraciones no fueran compatibles a largo plazo. Las diferencias en sus estilos de vida, sus intereses y sus prioridades pudieron haber generado conflictos y desencuentros que, finalmente, llevaron al fin de su relación. Ahora bien, ¿qué hay de los secretos íntimos? ¿Hubo algo más allá de los rumores y las especulaciones? ¿Qué bombas se esconden en la intimidad de Atay y Serini? ¿Qué sucedió realmente a puerta cerrada? Bueno, aquí es donde la cosa se pone aún más misteriosa. A lo largo de los años se han filtrado algunos chismes que, aunque no han sido confirmados, han alimentado aún más la curiosidad de los fans. La especulación y el morbo siempre han sido parte del atractivo de las historias de amor entre celebridades. Los fans, deseosos de conocer todos los detalles, no han dudado en investigar y analizar cada gesto, cada palabra, cada foto, en busca de pistas sobre lo que pudo haber ocurrido. Se habló, por ejemplo, de un supuesto triángulo amoroso con otra actriz turca. Un rumor que circuló con fuerza, pero que nunca fue verificado. Los medios de comunicación y las redes sociales se llenaron de especulaciones sobre quién era la tercera en discordia, qué había sucedido realmente y cuáles eran las consecuencias de la supuesta infidelidad. Sin embargo, la falta de pruebas y la discreción de los implicados impidieron confirmar o desmentir el rumor. También se especuló con una posible infidelidad por parte de Atay, aunque, de nuevo, nada fue probado. Los tabloides y las revistas del corazón se hicieron eco de supuestos testimonios y de fotos comprometedoras, pero ninguna de las pruebas fue concluyente. La falta de evidencia sólida y la negativa de los implicados a hablar sobre el tema, impidieron confirmar o desmentir la veracidad de las acusaciones. Lo que sí es cierto es que después de su ruptura, ambos rehicieron sus vidas. Atay mantuvo relaciones con otras mujeres, algunas más duraderas que otras. Después de la ruptura, Atay se mantuvo fiel a su imagen de galán y conquistador, y se le relacionó con varias actrices y modelos. Aunque ninguna de estas relaciones llegó a concretarse, cada nuevo rumor alimentaba la curiosidad de los fans y de los medios de comunicación. Serini, por su parte, también tuvo otras parejas, demostrando que, a pesar del dolor de la separación, ambos siguieron adelante. La actriz, tras la ruptura, optó por centrarse en su carrera y en su bienestar personal. Su imagen pública se mantuvo intacta, y sus relaciones sentimentales fueron tratadas con la misma discreción que su relación con Atay. La fortaleza y la madurez con la que afrontaron la ruptura demostró que ambos estaban dispuestos a seguir adelante con sus vidas. Es importante destacar que, a pesar de la ruptura, Atay y Serini siempre han mantenido una relación cordial, de respeto. No ha habido peleas públicas, ni declaraciones incendiarias. Han sido, en general, muy profesionales y discretos. La madurez y la profesionalidad de ambos actores, a pesar de la tormentosa ruptura, son dignas de admiración. Han sabido mantener una relación de respeto y de cordialidad, evitando cualquier conflicto o polémica que pudiera perjudicar sus carreras. Su comportamiento ejemplar demuestra que, a pesar de todo, aún existe cariño y respeto entre ellos.
¿Y qué pasó con Medcezir? La serie, a pesar de su éxito, llegó a su fin. Y con ella, la historia de amor entre Yaman y Mira, y lamentablemente, la de Atay y Serine. El final de la serie con su emotiva despedida, también marcó el final de una era para los fans y para los propios actores. La serie, que había sido un éxito de audiencia y de crítica, llegó a su fin, dejando un vacío en el corazón de los espectadores. Pero, ¿dejaron alguna huella imborrable? Absolutamente. Su paso por Medcezir es inolvidable. La química entre ellos sigue siendo legendaria. Y aunque su romance no duró para siempre, demostraron que el amor puede surgir, incluso en los sets de rodaje. La serie, con su trama apasionante, sus personajes entrañables y su cuidada estética, cautivó a millones de espectadores en todo el mundo. La química entre Atay y Serine fue el ingrediente secreto que convirtió a Medcezir en un éxito rotundo. En definitiva, la historia de Atay y Serine es un reflejo de lo que ocurre en muchas relaciones: la fama, la presión, las diferencias. A veces, por mucho amor que haya, no es suficiente. A veces las circunstancias son más fuertes que los sentimientos. La historia de amor entre Atay y Serine es un ejemplo de cómo la fama, la presión mediática, las agendas apretadas y las diferencias personales pueden afectar a una relación, incluso a las más prometedoras. Su historia nos recuerda que, a pesar de los sentimientos, a veces las circunstancias y el destino pueden jugar en contra del amor. Pero, ¿quién sabe? Tal vez en el futuro el destino los vuelva a cruzar, en la vida o en la ficción. El destino es impredecible y las segundas oportunidades son posibles. Quién sabe, quizás el futuro les depara un nuevo encuentro, ya sea en el ámbito personal o en el profesional. Llegamos al final de este vídeo, mis queridos suscriptores. Hemos desenterrado secretos, analizado rumores y explorado las intimidades de Atay Ulusoy y Serine Sarkaya. Espero que hayáis disfrutado de este viaje al corazón del drama turco. Hemos intentado desvelar algunos de los misterios que rodean su relación, pero, como siempre, la verdad completa es difícil de alcanzar. Quiero agradeceros de corazón por estar aquí, por vuestro apoyo y por vuestras ganas de descubrir las historias que os traigo. Si os ha gustado este vídeo, no olvidéis dejar vuestros comentarios. ¿Qué opináis de la historia de Atay y Serine? ¿Creéis que hubo algo más? ¿Qué os pareció su química en Medcezir? Contádmelo todo. Me encanta leer vuestros comentarios y saber vuestras opiniones. ¿Qué secretos creen que aún se esconden? ¿Qué les deparará el futuro a ambos? Y por supuesto, no os vayáis sin darle un buen me gusta a este vídeo, compartirlo con vuestros amigos y, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos nada. Seguimos descubriendo secretos y chismes del mundo de las series turcas. Hasta la próxima. Un beso enorme y chao, chao.